Segunda de Corintios capítulo 13, verso 14. Vamos a leer toda la iglesia nuevamente el versículo 1, 2, 3. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y lo primero que vamos a hablar es de la gracia del Señor Jesucristo. ¿Sabes? Es importantísimo que entiendas en esta mañana lo que vamos a hablar. Y seguramente voy a dar esta palabra en 20 minutos. Va a ser una de las palabras más cortas que hayas podido escuchar en la iglesia, porque vamos a dejar un tiempo para ministrar, para orar, para que se derrame la gracia del Señor. Amén. Para que se derrame el amor de Dios. Amén. Para que se derrame la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Así que por favor, quiero que estés atento a esta palabra. Sabes, me impacta sobremanera que en el Nuevo Testamento 143 veces está la palabra gracia. Y la palabra gracia, de las 143 veces aproximadamente que está la palabra gracia en el Nuevo Testamento, hay una persona que habla de gracia de esas 143 veces, habla 120 veces, y es el apóstol Pablo. Amén. En otras palabras, si alguien sabe de gracia en el Nuevo Testamento, en la Biblia, es el apóstol Pablo. Habla 120 veces de gracia. Cuando tú miras todos los escritos de Pablo, o las denominadas epístolas paulinas, encontrarás lo siguiente. Vamos a mirar. Vamos a Romanos. Capítulo 1, verso 4 y 5. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, Romanos 1, 4, 5, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos ¿la qué? La gracia y el apostolado para la obediencia. En Romanos 16, 24, ya cuando Pablo se está despidiendo, lo último de su carta, hoy lo último de su correo electrónico, las últimas frases serían Romanos 16, 24. Léalo conmigo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. O sea, Pablo empieza la carta de Romanos hablando de gracia y termina la carta de Romanos hablando de ¿qué? De gracia. Pero cuando tú sigues en Primera de Corintios capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 16, mejor, verso 23, da la diosidencia. No es una coincidencia, no es algo al azar, que en Primera de Corintios capítulo 16, el versículo 23 dice: la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Ahora, habla en Romanos de la gracia, o sea, ya se está despidiendo y dice: la gracia del Señor esté con ustedes. Pero en Corintios o a los Corintios habla de lo mismo. En 2 de Corintios capítulo 13, verso 14, que es el pasaje que tenemos principal para hoy, dice: la gracia del Señor Jesucristo. En Gálatas también vemos lo mismo.
En la parte final de Gálatas dice en el verso 18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. ¿Sí lo notas? ¿Sí lo estamos leyendo o no? En Efesios, la parte final, el capítulo 6, el verso 24, Pablo le dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor. En Filipenses, en el capítulo 4, en el verso 23, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En Colosenses 4, verso 18, dice, la gracia sea con vosotros. En Tesalonicenses, la primera carta, en la última parte, dice el verso 28, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y así sucesivamente. No hay una carta que haya escrito el apóstol Pablo donde no termine diciendo la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces la pregunta obligatoria sería, ¿por qué Pablo habla tanto de la gracia, de gracia? ¿Por qué? ¿Para qué? Y la respuesta es el significado que tiene la palabra gracia. Y el significado de la palabra gracia es favor de Dios. El significado de la palabra gracia es mérito que Dios le otorga a alguien. El significado de la palabra gracia es el brillo que Dios le da a alguien. El significado de la palabra gracia es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Por eso Pablo habla de gracia. Porque Pablo, Dios le dio méritos. Porque Pablo, Dios le dio algo profundo en su corazón que se reflejaba en su vida cuando caminaba la vida. Entonces, la palabra gracia, que es del hebreo haris o harisma o charisma o charis, significa influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Es decir, es caerle bien a la gente. Es que la gente halle méritos, diga, qué hombre tan bueno, qué hombre tan especial, qué mujer tan especial. Esa mujer tiene algo, ese hombre tiene algo que le diferencia de otros. Eso se llama haris, charisma, carisma. Por eso la gente dice, qué hombre tan carismático. ¿Lo ha escuchado? Y por eso Pablo decía, yo necesito ese charis, ese carisma, ese harish, esa influencia divina sobre mi corazón que se refleje en la vida. Pablo decía que necesitaba esa gracia, que necesitaba ese favor invisible que el Señor le otorgaba y que se volvía visible ante los ojos de los demás. Es hora, mi hermano y hermana o amigo que nos visitas, que vivas la vida con el charisma de Dios en ti. Porque si tienes el charisma de Dios en ti, entonces lo que sucederá es que las puertas se te abrirán. Si tienes el favor de Dios, el invisible favor de Dios sobre ti, las bendiciones se volverán visibles. Si tienes esa gracia, si tienes esa influencia divina, esa aprobación interna de Dios, entonces las cosas irán bien y mejorarán. Las citas no te las darán para dentro de 5 meses, sino para antes. El aumento de sueldo no vendrá en 2 años o en 1 año como obligatoriamente tiene que ser, sino antes. Caerá bien. Dios te abrirá las puertas. Contigo sucederá que las filas no serán largas sino cortas. Porque el don de Dios estará sobre ti. Entonces,
Es impresionante. No vamos a detenernos, pero la primera vez que se habla de gracia en la Biblia se habla de Noé, que Noé halló gracia delante de Dios. Y como Noé halló gracia, entonces Noé se salvó del diluvio, ¿o no? Esa es la diferencia entre tener la gracia y no tenerla. Vivir el diluvio fuera del arca o dentro del arca. Tú tendrás tus diluvios y yo tengo los míos. Los vivirás dentro o fuera del arca. Es mejor vivirlos dentro del arca con la gracia del Señor. Esa es la gracia. Nehemías en el capítulo 1, verso 11, dice que la gracia de Dios estaba sobre él para llegar donde el rey Artajerjes y decirle: dame permiso para irme a mi ciudad y reconstruirla. Y no solamente dame permiso para ir, sino dame cartas para poder tener algunas cosas que necesito. Y allí operó la gracia, la benefactora mano de Dios, el favor de Dios. Y entonces cuando él habló con el rey le dio el permiso y le dio las cartas que necesitaba. Pero ¿por qué sucedió eso? Y la respuesta es porque Nehemías tenía el chariz, el jariz o el carisma de Dios, y se reflejaba. Y entonces el rey no podía negarle sus peticiones. He ahí la diferencia. Tenemos que caminar con el carisma de Dios en nosotros. Es impresionante. En Primera de Corintios capítulo 15, busca Primera de Corintios capítulo 15. ¿Cuántos quieren el carisma de Dios en sus vidas? ¿Cuántos quieren que las puertas se abran? Que lo que ha estado por años cerrado se abra. Ay, hermanos, he sido testigo de ese carisma en mi vida. Un día estuve en una iglesia, invitado. La iglesia estaba pasando por momentos muy difíciles. Y cuando yo entré a la iglesia, las personas empezaron a llorar. Compartí creo que 15 minutos porque tenía que correr hasta acá para compartir acá en la iglesia. Y cuando salí, hubo tanta bendición en tan solo 15 minutos. Después estuve visitando a alguien que me dijo: mire, pastor, cuando usted entró a la iglesia, se sintió algo fuerte, bueno, y toda la gente empezó a llorar. Y cuando usted salió de la iglesia, algo se fue con usted. Y yo dije: esa es la gracia de Dios. Primera de Corintios capítulo 15 verso 10 dice Pablo: pero por la gracia, es decir, pero por el favor, pero por la influencia divina, pero por el mérito que Dios me quiso dar, pero por la aprobación que Dios me quiso dar por el jariz en el hebreo, perdónenme, en el griego, el jariz, el carisma que Él me dio. Eso es lo que está diciendo allí. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo decía: por ese carisma, por esa gracia, por ese favor, por esa influencia divina que Él puso en mi corazón, por eso, por ese mérito, por esa aprobación, yo soy lo que soy, decía Pablo. Y la pregunta era: ¿por qué? Ay, no, tan espiritual Pablo. No, mire. Dice: su gracia no ha sido en vano para conmigo. No he ignorado su gracia, la he aprovechado trabajando. Antes he trabajado más que ellos, pero no yo, sino la gracia, el favor de Dios conmigo. Y mira lo que dice el verso 7. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo dice que Jesús se le apareció a él. Verso 9.
yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia, pero por la gracia, pero por el favor, pero por aquello de Dios, pero por la influencia divina sobre mí, Dios me ha levantado. Pablo fue como muy humilde. Pablo llegó a ser más importante que los discípulos. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Él dice, soy el más pequeño. Pero Dios le dice, no, un momento. Por mi gracia serás uno de los más grandes. Soy el más abortivo. Un momento, Pablo. Por mi gracia, por mi favor, por mi aprobación, por el mérito que yo quiero poner en ti, por mi influencia divina en ti, Pablo, llegarás a hacer un trabajo tremendamente grande. Y él lo reconocía por la gracia. ¿Cuántos de nosotros puede decir es que por la gracia de Dios soy lo que soy? Por la gracia de Dios, en el año 2009 y 2010, Dios me bendijo, me alzó, me multiplicó, me abrió puertas, me abrió caminos por la gracia. Oh, he aprovechado la gracia. No he sido solamente mis estudios, mi inteligencia, mi manera de ser. Ha sido el carisma de Dios sobre mí. Ha sido eso de Dios sobre mí, que me permite hablar con personas desconocidas y caer bien, que me permite sentarme a almorzar con personas y poder establecer como una relación que llevara años. ¿No le ha pasado que a veces encuentra cierto tipo de personas con las cuales compacta y dice, con esta persona, qué bendición? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Pues eso es el carisma de Dios. Hay personas con las cuales Dios me ha permitido desayunar o almorzar o comer o salir y ya quedamos sellados en una amistad, en un algo. Con muchos de ustedes ha pasado así. Pero eso no sería posible si no hubiese la gracia de Dios. Es decir, el favor, la influencia. ¿Cuántos necesitan ese favor y esa influencia? ¿Cuántos de verdad necesitan y dicen, mira, yo quisiera hallar gracia delante de Dios y que esa gracia fuera delante de los hombres? Quisiera caminar la vida, quisiera trabajar con la gracia de Dios. Quisiera enfrentar todo lo que enfrento cada semana con la gracia de Dios. Por eso Pablo estaba bien preocupado de que los hermanos de Roma, los romanos, los hermanos de Galacia, los gálatas, los hermanos de Éfeso, los efesios, los hermanos de Filipos, de la ciudad de Filipos, o sea, los filipenses, los hermanos de Colosas, o sea, los colosenses, los hermanos de Tesalónica, o sea, los tesalonicenses, aprovecharan la gracia de Dios, oraran y pidieran la gracia de Dios, porque es muy diferente, hermanos, vivir con la gracia y vivir sin la gracia. ¿Alguien está entendiendo esta palabra? Y mira, 2 de Corintios 13, capítulo 14. Entonces, acá hay 3 bendiciones. Yo ya hablé de la primera, la gracia del Señor. Usted va a recibir hoy la gracia del Señor. Yo voy a orar y usted va a recibir las 3 bendiciones hoy. Entonces, usted va a apuntar en su cuaderno, agenda, corazón, donde quiera. Y va a decir, Dios me dio a mí 3 bendiciones. 1, la gracia. Y va a orar, dame gracia, dame favor, dame mérito, dame aprobación, influencia en mi corazón. Y que cuando yo viva la vida, la gente me mire y diga, tiene algo, ahí hay algo. Lo segundo es, la segunda bendición es el amor de Dios. Y acá el amor viene, no es el amor eros, ni ese tipo de amor,
no es una historia de amor, ¿sí? Es el amor agape, que significa un festín de amor, que significa una fiesta de sentimientos honestos de parte de Dios hacia ti y hacia mí. Agape, festín. ¿Sabes? Cuando tú miras Juan 3:16, si quieres mirarlo, míralo. Allí está la expresión máxima del amor. Del amor no eros, no el amor exótico, no el amor estoy enamorado de ti, el amor entre hombre y mujer, no. Está el amor agape en Juan 3:16 que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La expresión de tal manera es la expresión máxima. No se halló otra expresión. Quien escribió el Evangelio, guiado por el Espíritu Santo, no halló otra expresión, porque esa es la expresión máxima para denotar que el amor fue tan grande, oh aleluya, grande, que Él se desprendió de su Hijo por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. Ahora, quien da al Hijo, da todo. Entonces la segunda bendición para ti en esta mañana es que Dios te ama. Que Dios te amó primero. Que Dios ha estado buscándote. ¿Para qué? Para amarte. No como un hombre ama a una mujer o una mujer ama a un hombre, porque eso es un amor imperfecto, a veces mezquino. Para amarte, como dice 1 Corintios capítulo 13, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no guarda rencor, se goza de la verdad, todo lo espera. Dios te está esperando. Todo lo soporta, Dios te está soportando. Todo lo sufre, Dios te está sufriendo a veces por ti. Nunca deja de ser el amor. Dios te ha dicho hoy dos cosas. La primera, quiero darte gracia. La segunda, te amo. Te amo. Dios te ama. ¿Cómo prueba Dios que ama? De tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo de tal manera. Es una expresión que ya no hay más, que entregó su Hijo. Entonces es un amor que se demuestra. Dio a su Hijo. Es un amor continuo, es un amor que persevera. Dice, todo lo espera. Él te ha esperado que cambies. Ha esperado de ti que digas, ya no voy a seguir siendo el mismo o la misma. Dios te ha esperado. Yo a veces le digo a algunos jóvenes que se acercan a consejería, le digo, Dios lo espera. El problema es que usted se muera y Él se quede esperando. Que pues un cambio, una actitud. Ahí ya las cosas cambian, ya. Él espera durante la vida de alguien. Espera. Soporta los desplantes de la humanidad por amor, soporta lo que uno le hace por amor, sufre por nosotros al ver que vamos al abismo y nos anuncia que vamos al abismo y no le hacemos caso, sufre como sufre un papá cuando ve que su hijo va por mal camino. Él sufre. Dios te ama. Dios me ama. Tanto nos ama que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. Y te digo, las fiestas en el cielo son fiestas en el cielo. Si las fiestas en la tierra son fiestas en la tierra, ¿qué serán las fiestas en el cielo? Así que mi hermano,
hermano en la fe, mi hermana en la fe, mi amigo, amiga, quien me escuche aquí y a través de esos CDs, Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama, te ama, te ama. Dios nunca nos deja solos. Esa es la segunda bendición. Y la tercera bendición que usted va a recibir esta mañana, porque usted no vino aquí a perder el tiempo. No vino a perder el tiempo y yo tampoco. Usted se va a ir con la gracia de Dios. Usted se va a ir con el amor de Dios sobre usted. Y usted se va a ir con la comunión del Espíritu Santo. La palabra comunión viene del griego koinos, koinonía. Escúchame bien. ¿Qué significa mi compañero? Aleluya. Que la gracia del Señor Jesucristo, no, qué bendiciones tan tremendas las que lanzó Pablo. Son solo 3, pero le está diciendo a los corintios, miren, yo les escribí una carta que se llama Primera de Corintios. Le escribí una segunda carta, pero ojo, no le vuelvo a escribir más cartas. Pero les voy a dar 3 bendiciones. La primera, la gracia del Señor, el carisma, el favor, la influencia divina interna que se exterioriza con las bendiciones que alcanzamos. Segunda, el amor de Dios. Y tercera, la koinonía, la comunión del Espíritu Santo. La palabra comunión viene del griego koinonía, koinos, que significa compañía, compañerismo, participación, interacción, ayuda. Aleluya. Pablo le está diciendo en la tercera bendición, ya vamos a terminar para orar. Ya estoy que me oro, ya estoy nervioso. Aleluya, ya siento la presencia de Dios acá. Y algo va a pasar, algo grande. Dios los va a levantar. Y Adonai, Dios va a hacer algo grande. Siento algo grande. Bendito sea el nombre del Señor. La comunión. La koinonía. ¿Saben qué está diciendo Pablo? Ay, hermanos, Pablo está diciendo, mire, el Espíritu Santo ha sido mi compañero. Mire, el Espíritu Santo ha sido mi ayuda. El Espíritu Santo ha participado conmigo en todos los eventos de mi vida. Cuando Pablo está diciendo eso, cuando estaba en alta mar, ahí estaba el Espíritu Santo. Cuando yo pensaba que me iban a comer los tiburones, porque en alta mar hay tiburones, el Espíritu Santo me los espantaba. Cuando me perseguían, el Espíritu Santo me avisaba. Porque yo tenía koinonía, koinos, compañerismo con el Espíritu Santo. Participación activa entre Él y yo. Interacción. Interactuábamos, hablábamos, ayuda. Y se los voy a mostrar con la palabra de Dios. Aleluya. Siento la presencia de Dios. Ya me toca terminar. Hechos capítulo 3. Dios nunca nos ha dejado solos. A ver, aquí en esta iglesia tiene alguien que entender algo esta mañana. Dios no te ha dejado solo, sola. Dios ha estado contigo.
Dios te ha visto desde el cielo. Dios te ha ayudado. Dios te ha bendecido. Dios me está diciendo que hay personas acá que Dios ha bendecido, ha respaldado, ha ayudado, ha esperado, que la presencia ha estado sobre usted. Hechos 13. ¿Sabe por qué Pablo decía que la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes? Porque él tenía comunión, él tenía koinonía, él tenía koinos, él tenía compañerismo, él interactuaba con el Espíritu Santo, él recibía ayuda del Espíritu Santo, porque uno no le ayuda al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le ayuda a uno. Imagínese, ese hombre era una bomba. La gracia, tenía el favor de Dios, tenía el mérito de Dios, tenía la influencia divina, el amor de Dios, aleluya. Dios había dado todo por él, él lo entendía y ahora tenía la comunión con el Espíritu Santo. Bárbaro. Con razón que hizo, este sí se tomó su papel de cristiano en serio. Hechos 13, 1 al 3. Vamos a ver si Pablo tenía koinos o koinonía o compañerismo, o si no tenía nada. Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, ¿dijo quién? El Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo. ¿Quién es Saulo? Pablo. Hechos 16, verso 7. Ya vamos a terminar. Verso 6, Hechos 16, 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido, ¿por quién? Por la koinonía que tenían, por el compañerismo que tenían, por la ayuda y apoyo. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero ¿qué? El Espíritu Santo no se lo permitió. Pero ¿quieres algo más fuerte? Hechos 20. Este que voy a leer me gusta más. Hechos 20:20. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros, está hablando Pablo, y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos, a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu. Pero si está ligado con algo, ¿no? Hay que investigar con qué está ligado. Sigamos. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que con quien estoy ligado, porque el espíritu minúscula se liga con el espíritu mayúscula. Estoy ligado, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo tenía koinonía, comunión con el Espíritu Santo, compañerismo, ayuda, y el Espíritu Santo le decía: no vayas allá, ve allá, y allá se van a presentar unos problemas, pero no temas, sigue adelante, te voy a guardar, te voy a proteger. Tal vez alcanzarán a apedrearte, pero pensarán que está muerto, yo te voy a levantar, estoy contigo. No va a suceder cosa mala para ti. Vas a pasar por peligros porque es necesario que pases por peligros. Vas a pasar por situaciones difíciles porque es necesario. Pero yo nunca te voy a dejar, Pablo. Se lo decía el Espíritu Santo. Y él habla que está ligado. Y si se está ligado en el Espíritu minúscula, es con el Espíritu Santo. Pablo habla de gracia, habla de amor, habla de comunión. En mi vida personal he visto gracia, he visto amor de Dios hacia mí,
y he estado en la comunión del Espíritu Santo. Es Él el que me sopla las cosas que debo hacer y decir. Es Él que cuando llega, cuando estamos en coinonía, muestra lo que va a pasar. Y yo quiero esta mañana orar por ti. Y quiero pedir sobre ti estas 3 bendiciones. La gracia de Jesús, el amor de Dios, que puedas entender el amor de Dios, y la comunión con el Espíritu Santo.